Si la fotografía se estudia como un medio de expresión, cuando te tienes que atrever a fotografiar de manera expresiva, estás mostrándote tú como eres, tal cual, todo el tiempo, y es así como te van a ver, te van a leer, te van a interpretar. Finalmente, lo que hacemos los fotógrafos, a través de las imágenes que creamos, es hablar de nosotros y de nuestra manera de sentir y de nuestra manera de pensar. Pero es tú el que se exhibe, a través de las imágenes. De cabro chico me gustó la fotografía, me gustó la imagen, muy obsesionado con el cuento de la imagen, dibujo, pintura, fotos, lo que viese. Cursé 2 años de arquitectura, 1 año de diseño gráfico, y ahí nuevamente me encuentro con la fotografía. En diseño nos dan un taller de fotografía y otra vez engancho, y ya con una cámara más actualizada, de los años 80, una Pentax me acuerdo. Empiezo nuevamente a encontrarme con la fotografía. Por cosas del destino dejo de estudiar arquitectura y entro a estudiar fotografía a la Escuela de Fotoarte de Chile en el año 86. La inspiración viene de muchísimos temas que pueden ser absolutamente diferentes, no hay ninguna relación entre sí. Yo creo que lo único que lo relaciona y que es parte de mi inspiración es de la locura de mi cabeza cuando me enfrento al tema y veo lo que me está diciendo. Yo trabajo bien solo. Eh, pero lo que me ha pasado a mí con mis imágenes es que yo desde la primera que hice, por así decirlo, de autor, que fue la del nombre, esta serie de fotografías de objetos que tomaban significado de acuerdo a las situaciones que yo lo exponía, qué sé yo, ah, ha ido cambiando, evolucionando. La posición que hice después tuvo que ver con un sentimiento personal que yo percibía acerca de la gente con respecto al dolor o al sufrimiento ajeno, que sentía que la gente intentaba como no involucrarse. Insignificante que fue la exposición de los desnudos desenfocados. Nacen de un concepto, una preparación, investigo, prácticamente diseñé las fotografías. Después empecé a tratar de llevarlo un poquito más a lo documental, pero sin dejar de lado la poesía. Yo creo que el punto de inflexión se dio con Alicia, cuando dije, ok, la fotografía puede contar historias de otra manera completamente distinta a la tradicional, a la narrativa lineal, no un comienzo, un final, sino que puede ser como es. La pregunta, la interrogación va dirigida a qué es lo que genera la imagen, a cómo esa imagen te cuestiona y a cómo tú puedes relacionarla. Entonces, no hay ninguna historia que esté contando, yo estoy ahí simplemente hablando de fotografía. Y después intento incluir la poesía en el retrato, y ahí es cuando llega al liceo. Y a la poesía aparece la relación del personaje con el ambiente, en el anacronismo que se produce cuando entiendes que esas imágenes fueron hechas hace 2 años atrás, pero parecen haber sido hechas hace 50 o 60 años, de que estemos estudiando en edificios fiscales pensados para la educación de 1915. Son unos elefantes de paredes gigantes, súper gruesas, de hormigón, en el liceo industrial con talleres altos de fierro, de zinc, de cemento. Y aunque parezca que sea secundario, está mucho más ligado la interpretación de la fotografía a vincular tanto el espacio
con el sujeto para poder crear este anacronismo. La primera etapa, cuando hago clases de fotografía, evidentemente es enseñar, disculpa, la técnica. Es, mostrarle cómo se utiliza una cámara, cuáles son los principios básicos de la luz, cómo se trabaja un diafragma, una exposición, un tiempo de exposición, etcétera, etcétera, etcétera. 250. Ahí enfócala, a ver. Don Arnaldo Alarcón Fabres me dice: mira, Vicente, yo te llamé porque yo tengo la afición de la fotografía, o la tenía. Yo quiero, ahora que me voy a retirar, quiero volver a mi hobby. ¿Ya? ¿Y en qué lo puedo ayudar yo? En que no sé manejar los equipos digitales, no sé nada de computación, o digamos, no sé nada de fotografía en computación, ni las cámaras digitales. Así que si tú me puedes ayudar, ya, perfecto, no hay problema, partamos. Y algo que yo pensé que iba a durar un par de meses, ya lleva 12 años. Nosotros nos juntamos 3 veces por semana, todas las semanas, a trabajar en su estudio. Ahora ha pasado 1 año y medio y de repente llegué y me aparece con un álbum así de grande, un archivador. Me dice: mira lo que te encontré, un regalo. Y me lo pone en la mesa. Y yo: qué bien, déjame verlo. Lo abro y es una carpeta con hojas de negativos de 6x6, negativo 120, en blanco y negro. La veo y digo: wow, a ver, ¿qué es esto? Lupa, no lo podía creer. Saco otra hoja y empiezan a aparecer unas imágenes maravillosas en negativo. Dije: ya, espérenme, voy a la casa, agarro mi escáner y empezamos a escanear esos negativos. Y empiezan a aparecer imágenes impresionantes. Y digo: esto es un tesoro. Y andaba con su cámara Rolleiflex 6x6 colgando el cuello a donde iba, ya sea a caballo, en avión, a pata, en bote, da lo mismo. Perfecto, dale, ahí está. Mira, ya, vamos a probarla. Vamos a ver qué hicimos. Todo lo que hicimos acá lo copiamos en un portapapeles, y a cualquier foto que queramos le podemos poner exactamente los mismos ajustes. Esta está muy desenfocada, pero mira, vamos a hacer ajustes, pegar ajustes. Mira. Mira, Arnaldo. Ay, ay, ay. ¿Qué te parece, chiquillo? Muy bien. Entretenidos, ¿no? Parte del trabajo y la visualidad que estoy teniendo ahora es basado en el trabajo de Arnaldo. Se convirtió en un referente al tiro, de la noche a la mañana. Definitivamente el 99% de mi trabajo está basado en mi experiencia de vida acá. Y aparece aunque no quiera. Me voy hacia mi infancia y claro, empieza a aparecer la casa en Barranco Amarillo, donde yo vivía cuando chico. Empieza a aparecer la estancia de mis abuelos, la casa de Porvenir, donde pasábamos todas las vacaciones. Y siento que quiero conectarme y desarrollar un trabajo que hable de eso, de esa conexión que siento con el territorio de Tierra del Fuego, que ha sido súper importante para mi familia. Si bien parto hablando de la migración
paso a hablar de mi familia, vengo al presente en el pueblo y me encuentro con los antiguos migrantes que todavía están ahí y con los nuevos migrantes que están llegando. Este trabajo, Cinco marineros y un ataúd verde, fue un proyecto en el que me invitó a participar Marcos Bamonde, era el director y el gestor de este proyecto, un actor que ya nos dejó, se fue al Marquitos un tiempo atrás. Y él propuso la idea de hacer una fotonovela basada en un cuento de Francisco Coloane que se llama Cinco marineros y un ataúd verde. Fue algo realmente muy entretenido, fue un trabajo muy interesante de hacer. Resultó un equipo súper dinámico y el trabajo resultó interesantísimo. Falta espacio, faltan caletas. El que en Punta Arenas no tengamos un museo de arte es increíble, o sea, es una cosa que está pidiéndolo a gritos. Como en la región no existir un museo de arte. La mejor manera de que podamos llegar a la comunidad con arte es haciendo, exhibiendo, conversando, mostrándolo. Hay que tener paciencia, ¿no? Crear. Eso es lo que hay que hacer. Trabajar la fotografía desde la creación. Aquí dispara, no. ¿Puedes prender la pantalla porque vamos a hacer sin Ahí está. Sí, para ver qué tal. Dispara, no, dispara.